Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. Un placer llegar hasta usted con estas reflexiones. La reflexión de hoy la quiero basar sobre el título El poder de la palabra de Dios. Es importante que entendamos que la palabra de Dios, lo que llamamos Biblia, hace efecto en las vidas de las personas. Por el conocimiento de la palabra de Dios llegamos a conocer a Dios. Por el conocimiento de las escrituras, sagradas escrituras, llegamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso al diablo no le gusta. Por eso desde tiempos antiguos, desde que se formó la Biblia fue perseguida. Y en los primer siglo, en los primeros años del cristianismo, las Biblias fueron prohibidas por el gobierno, porque el diablo se oponía y no quería que la gente conociera la Biblia, porque el conocer la Biblia hacía que las personas actuaran de manera diferente a como el gobierno quería que las personas se sometieran. El gobierno romano quería que las personas adoraran al imperio y al emperador, pero en la Biblia está escrito: solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Así que la Biblia fue perseguida por varias razones, pero la razón principal es que el diablo no quiere que la gente lea la Biblia, porque cuando la persona lee la Biblia, conoce la verdad de Dios, llega a conocer a Dios, llega a conocer la voluntad de Dios para el ser humano. Quiero compartir con ustedes varios textos bíblicos, y el primero que quiero compartir, que nos habla de beneficios que tiene la Biblia para el que la lee. Primer texto que quiero compartir con ustedes, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve por qué el diablo no quiere que usted conozca la Biblia? Porque si usted lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y obedece lo que dice la palabra de Dios, usted va a estar preparado para toda buena obra. Y el diablo no vino para hacer lo bueno, sino lo malo. Segunda escritura que quiero compartir con usted es la segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con las diferencias de interpretación. Aunque una persona dice: no, yo creo que eso dice esto, yo creo que ese texto quiere decir esto otro. Dios tiene un mensaje. Y cuando oramos y le pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da entendimiento para que entendamos qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos en cada texto bíblico. Muy importante entonces. Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es importante entonces que a la hora de predicar, prediquemos la palabra de Dios y no argumentos humanos, no argumentos de una religión, sino la palabra de Dios, porque un día vamos a ser juzgados por Dios y nos va a juzgar por medio de su reglamento. Su constitución es la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra misma que Dios nos ha dejado. Así que es importante que nos sometamos a su palabra, no le quitemos ni le aumentemos. Eso dice aquí Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 4 dice, verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que el diablo no quiere que usted estudie la palabra, porque cuando usted estudia la palabra es como que usted se para frente a un espejo, pero no un espejo cualquiera, sino un espejo que lo hace verse por dentro, porque la palabra de Dios llega hasta lo más profundo. Así que es importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos perfecciona. Isaías capítulo 55,
Verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire qué importante es entonces que la palabra de Dios es efectiva, hace efecto. Y habemos muchos millones de cristianos en el mundo entero desde el tiempo en que la Biblia se escribió, que hemos experimentado el poder de la palabra de Dios. Hemos declarado la palabra de Dios con fe y se ha cumplido enfrente de nosotros. Hemos experimentado el respaldo de Dios a su palabra. Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo respaldaba el mensaje de los apóstoles. Y no solamente respaldaba el mensaje de los apóstoles. Yo mismo, en los años que tengo de servir al Señor, he visto el respaldo del Espíritu Santo cuando predico la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Así que nadie puede venir a mí y convencerme de decir la Biblia es una mentira, eso no es cierto, porque yo lo he vivido, lo he experimentado y el Espíritu Santo me ha dado testimonio de que es la palabra de Dios porque ha hecho efecto. Ha cumplido Dios lo que dice en su palabra. Así que es muy importante creer a la palabra de Dios. Y ya para terminar, dice San Juan, el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire qué importante, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Así que la misma palabra nos ayuda para limpiarnos. Qué triste es para aquellas personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, porque pueden estar siendo guiados por otras enseñanzas que los llevan por otro camino. Pero es importante que usted y yo estudiemos la Biblia, la palabra de Dios. No deje que el diablo le engañe. Cristo nos advirtió que vendrían falsos profetas. Y claro, los falsos profetas o iban a dar una interpretación torcida de la palabra de Dios, o iban a enseñar otra palabra y a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, para que la gente no crea a la palabra de Dios y se salve. Es importante entonces el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Millones de personas en el mundo entero han sido transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Borrachos han sido liberados, cambiados a una vida en Cristo, una vida cristiana. Drogadictos han podido cambiar su vida, prostitutas han podido cambiar su vida. Delincuentes, ladrones han cambiado sus vidas, han sido transformados por el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Por eso el diablo está tan interesado en desviar la atención de la gente de la palabra de Dios, para que la gente ponga la mirada, ponga la atención en otras cosas, en otra doctrina que no es la palabra de Dios. No se deje engañar, mi amigo, mi amiga, porque hay cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Ha salido una modalidad por ahí de que ya el Salvador no se llama Jesucristo. Sí, entendemos que la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y arameo. El Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Pero usted y yo no hablamos ni arameo, ni hebreo, ni griego, así que tenemos que tener una traducción de ella. Pero no es que no sea la palabra de Dios. Tenemos una traducción de la palabra de Dios porque hablamos otro idioma. Pero el mensaje es el mismo. El Salvador es el mismo. Dios es el mismo. La Escritura hace efecto en aquellos que la creen y la obedecen. Y hay testimonio de millones de cristianos que todavía viven y algo otros que ya están en la presencia del Señor por haber creído en la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga.